Oremos y empecemos. Señor, te damos infinitas gracias esta noche. De verdad, por la oportunidad de podernos reunir por este medio y aprender y crecer y darnos cuenta de que estamos en tus manos y darnos cuenta de que nos has llamado a madurez, a un nivel de madurez que se interpreta de tres formas. Ser maduros para ti es ser útiles. Ser maduros es saber depender de usted. Y tres, saber poner nuestros ojos en lo que es eterno y no en lo pasajero. Háblanos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vean, esto es Jerusalén y esta foto es realmente una foto reciente. Y como pueden ver, aparte de servirme de fondo, la muralla, esta muralla que está ahí, fue parte de las murallas que pues tuvieron que repeler en el año 70 lo que fue la invasión de Tito Flavio Vespasiano. Y es importantísimo que ustedes se den cuenta que si esto sucede en el año 70, Nerón muere en el año 68, y Pedro escribe la carta primera de Pedro en el año 66, 67, por ahí más o menos escribe Pedro la carta. Entonces, Pedro como que presagiaba varias cosas, pero también Pedro lo que estaba tratando de hacer era diciéndole a la gente que la profecía de Mateo 24 se había cumplido y la gente tenía que irse. Y Pedro le está hablando de una forma muy, muy rara. Y digo rara porque las cosas que Pedro está los atributos que Pedro está siguiendo, la atribución que está dando a los gentiles es una atribución que le está dando a gente que no es judía. Entonces, primero Pedro está escribiendo en un contexto sumamente tenso, muy difícil. Esa Jerusalén es la Jerusalén reconstruida hasta el día de hoy, así está ahora. Y lástima la foto que quería enseñarles de la Jerusalén, de cómo quedó Jerusalén genuinamente y verdaderamente quedó. Y murieron 1 millón de personas. Imagínense 1 millón, si para nosotros ya llevamos 14 o 17 muertos con esto del COVID, es una tragedia, hermanos. Es una tragedia. En el 44, no sé quién se acuerda, pero en el 44 fue la tragedia del Virilla, del tren. Fue en el 44 o en el 36, no recuerdo. Y esa tragedia, ahí murieron 200 personas en una Costa Rica con 500,000 habitantes. Usted puede imaginarse lo que eso implica. Una cantidad de gente enorme, enorme. Entonces, darle la bienvenida a todos, a la prima Jenny Acuña, que se pudo conectar. Ella me dijo que no se puede conectar. A Cari, que está allá en San Mateo. A Anabelita, ahí está, que está trabajando desde la oficina. A Eli, que hace tiempo no la veo. A Jeff, que también no había podido localizarlo o verlo en ese sentido por aquí. ¿Quién más? Así que no hemos saludado en otro momento, que sería bueno. A ver. A don Wagner. Aquí está entrando don Víctor.
Y a don René que está en la casa, dice don René, estoy en la casa. Eso suena como cuando dicen un saludito a la mesa, ¿verdad? Es bueno, hermanos, o sea, las cámaras están cerradas porque yo entiendo, hay gente que está en pijama, ¿verdad? Y hay gente que está sin el make-up. Entonces, yo entiendo, hermanos, pero sí es bueno que nos podamos ver, ¿verdad? Y por lo menos esto permite la opción de vernos, ¿verdad? Ahí está don José, más conocido como don Pavita. Vean, a lo que vinimos, vamos a entender de qué se trata esto. La parte que sigue de la carta de Pedro, que empieza en el capítulo 3. Regáleme un segundo nada más. La parte que sigue, nos va a mostrar tres cosas. Nos sigue hablando de madurez, ¿no?, en tres criterios. Madurez, entendiendo nuestra condición. Una persona madura entiende su condición. Una persona madura entiende su condición. Una persona madura tiene una actitud. Y una persona madura tiene o practica una mecánica. Y esa mecánica, de alguna forma, tenemos que verla. Hay una mecánica, hay una práctica, para no decirlo tan enredado. Hay una práctica. Entonces, fíjense que hay algo que tenemos que entender de Primera de Pedro. Y acuérdense que la carta de Pedro es una carta. A ver, la carta de Pablo es a los Gálatas, la carta de Pablo es a los Corintios, la carta de Pablo es a los Filipenses. Pero esta carta de Pedro, hermanos, es a nosotros. No es una carta dirigida a una iglesia, es una carta dirigida a nosotros, a las personas, directamente. Es una carta muy, muy especializada en ese sentido. Y tenemos que aprovechar en este momento, en el contexto, que Pedro, Dios seguramente le puso en el corazón. Pedro, en menos de 3 años el asunto se va a poner terrible. Entonces, prepare a la gente, el Espíritu Santo preparó a la gente de una manera increíble. Increíble, estoy impresionado, 32 personas, bendito Dios, bueno. Y entonces, noten que esencialmente lo que tenemos que analizar es que en estos 2 versículos que vamos a ver, o 3 versículos, 3, Primera de Pedro 1, del 3 al 5, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Claro, Pedro empieza siempre hablando de esta forma, porque Pedro se jala la torta de negarlo 3 veces, ¿verdad? Y después Jesús le tiene que ir a decir por allá: mira Pedro, hagamos un trato. Yo no me acuerdo de lo que vos hiciste, porque la verdad es que eso es un tortón. Es más grave lo que Pedro había hecho que lo que Judas había hecho. Judas le dio un beso una vez. Pedro lo niega 3 veces, ¿verdad? Y Pedro no dice que solamente negó, refunfuñó, maldijo. Bueno, eso lo hemos hablado ya varias veces. Entonces, amigos y amigas, Pedro empieza su carta, siempre haciendo alusión a que él es consecuencia de la bendita misericordia, la gran misericordia de Dios. Y por ahí empieza, hermano, la madurez de todos nosotros, ¿verdad? Les decía en el audio de la vez pasada que el asunto se trataba de querer ver las cosas en una realidad donde yo no dependa de mí, ¿verdad?
donde yo pueda reconocer genuinamente mi dependencia de Dios. Y entonces, vean cómo esa expresión de Pedro, aunque pareciera tan trivial decir ahí, pues un saludo bonito, esa salutación, esa doxología, por su gran misericordia. Y hace referencia a que Él es producto de esa misericordia, y cualquier persona que esté en una condición de madurez importante es una persona que vive y depende de la misericordia de Dios. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces noten que la condición es, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Estamos hablando estamos hablando de otro criterio, de otra cosa. Estamos hablando de algo que la gente no entiende. La gente sigue creyendo que estamos hablando de una oración, ¿verdad? De una oración pública donde la gente le entrega su vida al Señor en una oración pública y le dice, Señor, reconozco mis pecados y ese tipo de cosas. Y a partir de ese momento le dicen a uno, ya es salvo. Y no. El nuevo nacimiento se fundamenta genuinamente en una convicción que ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con eso, que no deja de ser importante. Lo primero es que lo que Pedro está tratando de hacer en toda la carta únicamente le va a funcionar a aquellas personas que tengan claro que han nacido de nuevo. Y por favor, una y mil veces yo les he dicho a ustedes que entre nosotros en Olivo Verde y en Centro de Adoración y en Centro Cristiano, entre nosotros hay hermanos muy lindos, pero no son nacidos de nuevo. No son nacidos de nuevo. No lo son, hermanos, no son nacidos de nuevo, y el nuevo nacimiento no lo certifica el pastor, que ha sido un terrible error. El nuevo nacimiento no lo certifica el pastor. La certificación del nuevo nacimiento es una realidad que solamente Dios puede dar evidencia de esa realidad. Entonces, cuando yo hablo de esta manera, yo no estoy tratando de caerle mal a nadie, aunque sí les caigo mal. Yo no estoy tratando de caerle mal a nadie, pero sí estoy tratando de hacer conciencia que de que nosotros no somos ¿cómo lo digo? No pertenecemos a la religión tradicional. Y en la religión tradicional usted puede hacer lo que usted quiera, participar una vez a la semana y usted simplemente cumple con su responsabilidad de esas cosas. Nosotros no. Nuestra condición como hijos de Dios, según las Escrituras, implica que nosotros haya una convicción en líneas diferentes. Por ejemplo, van a escuchar, van a ver en el video que hicimos sobre el material de la confesión positiva, donde aclaro que lamentablemente la gente quiere el favor de Dios, pero nadie quiere las responsabilidades de Dios. Nadie quiere las responsabilidades de Dios. Una señora, me quedé con la boca abierta, gracias a Dios no es de Olivo Verde, y me dijo a mí, ¿cómo yo voy a pensar en mandarle plata a la iglesia si yo no sé si yo voy a comer o no voy a comer dentro de un tiempo? Y yo dije, yo no sé, que seguramente estaba pensando en 500 millones, me imagino yo, porque para que se sintiera de esa manera es porque estaba pensando en una suma de dinero sencillamente impresionante. Y entonces es ahí, como quien dice, donde se revela y se refleja qué es lo que está en el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes. Entonces Pedro inicia, su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, y nos dice que esta carta va dirigida a gente que es nacida de nuevo, a gente que, y lo vamos a ver, ¿qué es una persona nacida de nuevo? Una persona nacida de nuevo es una persona que tiene la total confianza en la resurrección de Cristo, mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva. Y aquí inicia el ascenso a una dimensión o interpretación de lo que es, las cosas de Dios en una realidad de Dios.
Dice es que yo tengo una pantalla a un lado y la que tengo de frente es muy pequeño y de ya uno a los 28 le cuesta un poco. Pero noten que lo que el texto está diciendo es que la esencia de una persona nacida de nuevo es que esa persona mantiene una esperanza permanente sobre algo que no es común en el resto de las personas. Y claro, cuando yo les digo a ustedes esto, sueno carguísima. Díganme si no sueno chiva. Cuando yo les digo a ustedes, hermanos, toda persona nacida de nuevo es una persona que tiene una esperanza viva. Díganme si no sueno lindo. Es que hasta para hacerme una canción. Vea. El texto que sigue nos ubica y vea lo que nos dice. Dice, verso 4. Dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Indestructible. La palabra contaminada en este momento es una palabra bastante conocida, bastante fuerte para nosotros. Recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. O sea, definitivamente noten que de una vez Pedro dice que la gente madura en el Señor no puede estar pensando en que en el momento en que se acabe la cuarentena, los 18 meses de cuarentena, como ya dijeron los médicos, que son los que pueden tener alguna noción de las cosas, cuando acabe la cuarentena, no podemos pretender regresar a la realidad que antes creíamos que servía o que tenía. Regáleme un segundo porque Jovelito está entrando. Regáleme un segundo. Y esa expresión de Pedro, que tengamos una esperanza viva, se refiere a lo que el verso 4 dice. ¿Y el verso 4 qué es lo que dice? El verso 4 dice, recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Entonces, estamos hablando de madurez, estamos hablando de salvación, y la salvación y la madurez genuinamente tienen claro un elemento. Ningún hijo de Dios está pensando en que aquí va a lograr éxito o va a lograr esto, va a lograr aquí, va a lograr allá. No estoy diciendo que vivamos mal, es que ese no es el punto. Pero esencialmente, es la única vez en la Biblia donde la frase lo mejor está por venir es válida porque se refiere al cielo, no se refiere aquí. En cambio, la frase es utilizada, noten que la frase es utilizada únicamente para decir aquí, lo mejor está por venir, vienen años. No. Noten que Pedro de plano le está diciendo a la gente, son gente nacida de nuevo, son gente que se mantiene en una esperanza viva. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? En una esperanza viva. Y la esperanza viva se refiere a saber que lo que viene de Dios, por eso es que es tan complicado. Yo no sé, hermanos, yo sigo escuchando predicadores y emisoras de radio que lo que siguen es diciéndole a la gente que Dios los va a sacar de pobres y que se van a sacar la lotería y que se van a encontrar un hombre millonario y que y noten que el texto lo que está diciendo es que la herencia de todo está fuera de este mundo. Verso 5. ¿Qué pasa cuando la persona es nacida de nuevo, mantiene una esperanza viva y vive esta vida sabiendo que el peregrinaje por aquí es porque nos lleva a un punto en donde lo de Dios lo vamos a recibir, nuestra bendición, lo que verdaderamente es nuestra bendición, no la vamos a recibir aquí. Yo soy definitivamente como el pastor menos popular del mundo, ¿verdad? Porque ¿sabe lo que es decirle a la gente eso en medio del COVID?
Y lo que el texto está diciendo es exactamente eso, ¿verdad? Recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para Ana, para Alan, para Leonardo, para Adolfo, para todo el mundo. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Aquí qué va a pasar? Vean que Pedro, y ya vamos a ver otro punto interesante. Pedro, 1:5, ven el quinto texto. Dice, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiénes? Los que son, los que tienen la esperanza viva en las cosas del cielo y que son nacidos de nuevo. Y que a su vez entienden que son producto de la infinita y de la gran misericordia de Dios. A quienes dice, el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Regálame un segundo porque parece que esto se pegó. Ok, véalo así en resumen. Véanlo así en resumen. ¿Por qué en resumen? Porque exactamente del 3 al 5 es el resumen de todo el libro. ¿Qué dice? ¿Nos qué? Nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque entendimos que venimos y dependemos de la infinita misericordia de Dios. No tiene nada que ver con si seamos buenos o seamos malos. Dependemos de la infinita misericordia de Dios. 2, nos hace depender de una esperanza viva. Esa esperanza viva es muy interesante porque es una cosa así. ¿Qué significa redonda? Así que redonda. Bueno, que una cosa es la esperanza que se alimenta de la fe y la fe se alimenta de esa esperanza y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y noten que dice, 2, cambió nuestra mentalidad. 3, eso nos da una garantía, su protección. Y 4, nos acredita, ojo, gente, hermanos, nos acredita, nos valida, no quiero usar esa palabra, pero sí la voy a decirles, nos hace valer nuestra fe. ¿Usted me entiende cuando yo le digo que nos hace valer nuestra fe? Nos hace valer la fe y hace que esa fe sea válida. Y adivinen hacia dónde nos lleva. Bueno, nos lleva a la condición en donde en el último tiempo se va a manifestar. ¿Cuál es el último tiempo? El que usted y yo estamos viviendo. O sea, es el último, porque es el suyo y es el mío, no porque sea el final, sino porque es el último suyo y mío. O sea, ni Lady, ni Alan, ni Ana, ni yo podemos devolver el tiempo. Es nuestro tiempo y es nuestro momento. Entonces, fíjense, por ejemplo, que hay que entender cosas como estas. Hay que entender que cuando el texto dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos,
será salvo. Dígame si eso no está fácil. Esta es la razón, esta es la razón, esto que usted está viendo aquí, esto que usted está viendo aquí, es la razón por la cual a la gente le dicen, levante la mano y póngase de pie. Pero es que ahí no dice eso. Ahí dice que las personas que vivan y comprendan y analicen y entiendan la misericordia de Dios, que las personas que sostengan una esperanza viva de que que la esencia de su vida, lo mejor de su vida va a estar en el momento en que se vayan de aquí. Son las personas que van a ser capaces de confesar con su boca. Vean, a usted y a mí nos han dicho que si nosotros confesamos, el Señor entra en nuestro corazón. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Ahí. Siempre como por otro lado. Ahí no dice eso. Ahí lo que dice es que una persona que su corazón ha sido transformado por la palabra puede confesar al Señor de esa manera. Eso es lo que el texto está diciendo. Regálenme un segundo porque está entrando una persona más. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Nada, vea. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Y otra vez mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahora, esto se lo dijo Pablo a Éfeso. Tiempo atrás. Y es lo mismo que Pedro está diciendo, y lo está diciendo de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Tito 3:5. ¿Qué dice Tito 3:5? Él nos salvó. Él nos salvó. No porque nuestras propias obras de justicia, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nos salvó. Una vez salvos, ¿qué puedo hacer yo? Una vez salvo, yo puedo que si confiesa con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seré salvo. Eso es lo que la palabra está mostrando. Entonces ahora vean el mismo concepto de herencia, pero aplicado en esta realidad, en este momento, en esta circunstancia. Dice Romanos 8:17, famoso texto. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque fíjense que lo que el texto dice es, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Noten que ni siquiera está hablando de aquí, y noten que lo que está diciendo, lo mismo que Pedro está diciendo, que se manifiesta en función del sufrimiento de las cosas. Ahora, yo no quiero que usted se meta en la cabeza que hay que andar con un alambre de púa dándose por la espalda. Y entre más usted sufra, más usted santo es, que era el pensamiento que había por mucho tiempo. Eso no es el tema. El tema es que usted se enfrente a la vida y no le tenga temor a sufrir. Hermanos, una de las razones por las cuales Don COVID no se ha llevado más gente es porque de alguna forma
pues evidentemente la población costarricense tiene la, el cuadro de vacunas, como se ha dicho, bastante robusto. La gente se cuida, la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo quisiera que podamos verlo en función también de cualquier cosa que todos debamos o tengamos que enfrentar. Y lo digo para que nos demos cuenta que ninguno de nosotros está exento en este momento de nada. El mismo Jesús le dijo al Padre: Señor, mira, si es posible, pasa de mí esto. Pero no se logró lo que el Señor quería. Entonces es ahí donde este análisis de Romanos 8:17 y a lo que el Señor se refiere con la salvación y con la herencia, se está refiriendo a algo que mientras lleguemos allá implica un proceso en donde sufrir sea parte de ese proceso. Ahora, a ver, hay gente aquí que ha aprendido a conformarse con lo que Dios pueda dar. Por ejemplo, vea Salmo 119:11. Dígame si no es una belleza. Tu palabra es mi herencia permanente. Es el regocijo de mi corazón. Hermanos, ¿ustedes creen que uno puede decir eso? ¿Que yo puedo decir eso? No, ese texto me tiene pensando, porque no podemos ser, es que bueno, ustedes saben lo que estoy tratando de decir. Tu palabra es mi herencia permanente. Es el regocijo de mi corazón. ¿Cuál es el regocijo del corazón de cada uno de nosotros? Entonces esas son de las cosas que tenemos que analizar con profundidad, que cuando el texto se refiere a herencia y estamos pensando en algo de aquí, pareciera ser que la parte o sea, véalo así. ¿Quién quiere $1,000,000? Y todos levantan la mano. ¿Quién quiere carro nuevo? Todos levantamos la mano, yo también. ¿Quién quiere casa nueva? Yo también. ¿Quién quiere? Regáleme un segundo nada más. ¿Quién quiere? Todos queremos, pero la palabra está diciendo, dice, yo quiero, escojo que tu palabra, escojo que tu palabra sea mi herencia permanente, imagínense. Imagínense. Isaías 54:17, segunda parte del versículo. Esta es la herencia. Ojo, esta es la herencia de los siervos del Señor. La salvación que de mí procede. Suficiente. Entonces, yo quisiera que usted me entienda. Si usted entiende que usted es hijo de Dios y que es salvo, dése por bendecido. Dése por bendecido. Y eso es una gran cosa. Eso es una gran cosa. Vea. Juan 5:24 también nos lleva a hacer un análisis que no puede ser un análisis ligero de las cosas, en función de lo que Pedro está tratando de decir. Juan lo plantea casi que de otra forma. Ciertamente, capítulo 5, verso 24 del libro de Juan, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, ojo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, oye mi palabra y cree al que me envió, le cree a Dios, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. Entonces, por ejemplo, vamos a ver
en la siguiente parte de Pedro, que Pedro dice que es que qué bueno que estén siendo probados en la fe. La gente piensa que Dios prueba nuestra fe para ver, Jeffrey, vamos a ponerle el fenómetro. Y entonces el fenómetro de Jeffrey no pasó, no llegó ni a 3, Mari no llegó ni a 6, Sonia no llegó ni a 8. Hermanos, la fe es probada en nosotros, hermanos, no para que nosotros midamos ni la fuerza de la fe, ni la cantidad de fe, sino para que nosotros podamos creer que nuestra fe funciona. Por eso es que nosotros, Dios nos pone las pruebas de fe. Para eso son las pruebas de fe. La gente dice, es que la fe, el problema de Javier es que no tiene fe. Pero es que el Señor dijo que no se necesitaba fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y el grano de mostaza ni se ve, no se ve. No se necesita fe. La razón por la cual el Señor prueba nuestra fe es para que nosotros creamos que nuestra fe sí funciona. Porque a nosotros nos cuesta creer ese tipo de cosas. Y eso es lo que es una cosa complicada y es parte de lo que tiene que ver con la salvación, condición salvo. La mentalidad, mentalidad, mi herencia no está aquí, mi esperanza no es esto, mi esperanza no es que mis hijos estudien, y la de todo el mundo. Mecanismo, ¿cuál es? La fe. Uno más. Véalo así, resumen. Tenemos que creer o que no somos salvos y tenemos que ser salvos y entregarle nuestra vida al Señor para que podamos confesar con nuestra boca. La confesión es producto de la convicción. Una persona, yo no puedo bautizar a un chiquito porque el chiquito no puede confesar al Señor. No se puede. Yo no puedo pedirle a un ser humano que levante la mano, pase adelante y recite una oración conmigo para que se convierta, para que se salve, porque no tiene convicción. No sabe ni qué está creyendo. ¿Sí me comunico? Alguien mueva la cabeza, porque yo no veo a nadie, entonces los que quedan muevan la cabeza. 2. Esperemos lo mejor, pero fuera de este mundo. Lo mejor está fuera de este mundo. Número 3, lo que nos va a hacer llegar hasta el final es la protección del Señor por medio de la fe. Esa es toda la enseñanza del capítulo 3 al 5, del verso 3 al 5 de Pedro de esta noche. Hermanos, y vean lo que es súper profunda. ¿En qué sentido profunda? Bueno, que nos plantea una serie de elementos y Pedro tiene una cosa que por eso es que la primera carta de Pedro ha sido tan cuestionada. Pablo soltaba un concepto teológico y por allá lo explicaba. Pedro habla de la forma práctica de aplicar las cosas y después el concepto teológico. Y eso es lo que lo hace a Pedro tener un corazón muy pastoral. Por eso es que Pedro le habla directamente a Javier, a Anabel, a César, a Fiorel, a todo el mundo de frente. Entonces, termino con el texto de Hebreos 5:12, y Hebreos 5:12 dice, en realidad estas alturas ya deberían de ser maestros, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y eso es lo que de alguna forma lo hace ser... voy a regresarme a Jerusalén. ¿Qué les parece? Eso es lo que lo hace ser de alguna forma complicado,
y real. Pero es lo que de alguna forma también el Señor quería que nosotros entendiéramos con la carta de Pedro. Hermanos, desconozco el final de la operación de don Carlos Esquivel. Don Carlos ha estado con un proceso de cáncer muy, muy, muy fuerte. Estamos orando por Luis Alonso, por el trabajo. Estamos orando por Joelito. A Joel el gobierno le hizo una chanchada. Él no me autorizó para compartirles esto, pero Joel es ciudadano costarricense con cédula y no le dieron el bono proteger porque la cédula nueva que le entregaron a Joel en el último cambio de cédula no le reportaron los números del documento. Todos tenemos un número de cédula, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, en el caso de él seguramente es una cédula con más números o algo así. Pero hay otro número, las cédulas tienen otro número, que es el número del documento, ¿verdad? El número como de consecutivo, y como no lo habían registrado, no aparece en ninguna parte. Entonces no le dieron el bono. Es que, hermanos, vivimos en tiempos donde yo quiero que ustedes me entiendan que yo no estoy jugando. Y yo no voy a jugar más a la iglesita y yo no voy a seguir, no puedo más seguirle diciendo a la gente que las cosas van a estar bien o van a salir bien, cuando pueda ser que sí, porque no se sabe la expectativa que la gente pueda tener. Y hay cosas que salen bien, un día de estos, Amanda y yo mordimos un chocolate de amaretto. Una cosa deliciosa, engordable en un 500%, una cosa espectacular. Hermanos, y definitivamente cuando vi la marca me quedé impresionado porque era de gallito, ¿verdad? Y yo dije, definitivamente hay que reinventarse en un momento de mucho difícil. Bueno, no nos reinventemos. La Biblia dice que toda persona que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón, será salva. Pero no se está refiriendo, hermanos, a que la persona deba ser llevada o manipulada o deba o guiar una oración y que esté levantando las manos para pasar. No, se refiere a gente que producto de las convicciones, la misericordia, producto de lo que está viviendo, cuando ustedes creyeron, cuando oyeron sobre el Evangelio, la persona va a confesar con su boca lo que cree en su corazón. Porque hay muchas cosas que no van a pasar y algunos de nosotros nos vamos a llevar una decepción muy grande porque estamos esperando que sucedan cosas que no van a suceder. Y el reinventarse para mí, igual que ese chocolate, no es inventarse nada nuevo. Es hacer que la palabra camine como tenga que caminar y que funcione como tenga que funcionar para que todo el mundo crea lo que deba creer. Vean, yo prefiero que Alan Granados tenga un proceso de Dios apegado a la realidad de la palabra como tiene que ser, que Javier Morales tenga, que yo le diga, tranquilo, nada va a pasar, tuve un sueño, y en el sueño vi donde usted, salía limpio en un examen. O sea, ¿puede Dios hacer eso? Sí y más. Pero esa no es la forma que está escrito y que nos enseña cómo son las cosas y cómo las cosas se van a dar. Doña Lorraine Brenes está también está en una situación bien complicada. Alex, el guitarrista, Alitos Álvarez, necesitamos hablar por él, por el asunto del trabajo. Oremos también por las
situación que se está dando. Yo creo que no podemos orar en contra del COVID, porque un día de estos, un papá me estaba hablando y me decía, es que yo no sé por qué a mi hijo le cuesta tanto y económicamente no se levanta. Y cuando yo he podido hablar con ese papá, he visto un hombre comprometido, fiel al Señor, comprometido con el Señor, consciente de las cosas. Yo dije, porque seguramente su hijo no entiende lo que usted entiende, ¿verdad? Y eso pues también son cosas que tenemos que ir entendiendo. Esta semana que viene es muy dura, hermanos. Manténganse en la casa. No salgan, cuídense. Steven, ¿vos estás viajando a San José todavía? Qué peligroso eso, ese viaje, Steven. Todos los días en bus, y todos los días, y San José como está. Pero de ellos, confiemos. No sé si hay alguna otra petición, si gusta me la anotan ahí en el chat. ¿Habrá alguna otra petición? Que podamos incluir. Si no la seguimos dando el seguimiento en la parte de los hermanos, este grupo de fuerzas especiales de la iglesia es un grupo violento, hermanos. Violento. Falleció don Jorge, creo que don Jorge era apellido. Doña Ana, ¿qué apellido era don Jorge? Don Jorge creo que era Leitón, el cuñado de doña Marta. Un hermano, don Luis Cordero se debe acordar, un hermano que fue pastor, es ingeniero agrónomo, era profesor en un colegio. Un señor blanco, el cuñado de doña Marta, ay, se me fue el apellido de doña Marta. Falleció en estos días, estaba poco delicado. Él era parte de nosotros, me dolió montones. Ellos se fueron para Heredia, no pude irlo a ver y me dolió que se fue con el Señor, ¿verdad? Y no me hubiera saludado a mí, igual se va con el Señor. Pero hermanos, estamos en un momento muy duro. Y vean, les digo, estamos estudiando Pedro exactamente para que estemos preparados y el corazón lo tengamos preparado. Y perseveremos y luchemos y nos demos cuenta de que todo esto, la salvación, es producto de la convicción. Y la convicción no es producto de una situación donde lo convencen a usted y le pegan una lavada de cerebro y le dicen a usted que usted es malo, usted es malo, usted es malo. Todos somos malos. Por definición, la Biblia dice que todos somos degenerados y depravados. Somos así. O sea, es una persona que desde su... Hermanos, vean, la palabra lo que dice es que estando yo flotando, ¿verdad? Y a punto de ahogarme, el Señor extiende su mano y me libera. Eso es mentira. Lo que la palabra dice es que estando yo ahogado en las profundidades del mar, porque lo que el texto dice es que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, el Señor nos rescató. Y eso es lo que tenemos que verdaderamente entender. Creamos, por favor. Me da mucho gusto, gracias, estoy impresionado. Me conmovió un tiro, casi me aflojo, porque yo soy bueno para llorar, pero me conmovió ver tanta gente. Jamás pensé que hubiese hoy tanta gente. Vamos a vernos el próximo. Nos estamos reuniendo a las 8:15. Hermanos, el tema del internet, el tema del equipo, el tema de las cosas, yo bloqueo el teléfono para no recibir mensajes porque estoy corriendo, armando qué voy a poner y todo lo demás, para tratar de estar en punto a las 8:15. Pero, perdón si no les contesto en ese momento, pero es 8:15 que estamos arrancando. Oremos y pidámosle a Dios que
que pues todas las circunstancias que estamos pasando de salud en las familias, podamos. César nos dice que hay algo con la tía de la esposa que también pide oración. Don Graving también, Don Graving Palacios, que por favor oremos por el asunto del trabajo. Graving, como ustedes saben, es ebanista y también él pues hace trabajos, cualquier cosa que puedan considerarlo. Yelitza, Yeli Morera también está con una situación ahí de salud importante. Bueno, cerremos los ojos. Señor, gracias por esta noche, por la bendición de estar juntos, por la bendición de compartir, por la bendición de tener otra reflexión más sobre estas tres cosas. Una esperanza que no es algo de aquí. Una salvación que viene de ti. Y una fe, Señor, viva, activa, funcional. En momentos finales. Porque la realidad es que no podemos establecer cuándo va a ser el final de las cosas, pero sí sabemos que nuestra vida tendrá un final. Y que cuando hemos vivido ya más de 50 años, nos damos cuenta de que el final está cada vez más cerca. Gracias, Dios, por esta noche. Oramos, Señor, por José. Oramos, Señor, por Luis. Oramos, Señor, por la tía de doña Mari. Oramos, Señor, por don Carlos Esquivel. Oramos, Dios, por Alan Esteban. Por Graving, Señor, por Loren. Cuida, Señor, a Anabel, a Steven, Dios, que viaja en bus, que viaja a San José, que está expuesto al virus, Y te pedimos, Dios, que podamos tener una actitud madura y útil ante todo lo que estamos viviendo. Gracias por esta primera semana de julio y seguimos adelante esperando lo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que descansen. Gracias por sacar el rato, por este sábado en la noche, por estar acá. Cuídense, por favor, cuidémonos hasta el máximo. Tratemos de entender que no son días fáciles, pero que la palabra nos prepara para el día duro, dice para el día malo. Que descansen. Y les suplico que por favor escuchen los audios, que por favor, ahora lo mandamos en video. Estoy haciendo un esfuerzo para ver si bajo aunque sea 2 onzas para no verme tan gordo, porque esto de regresar a la televisión, se ve uno como ya no quiero ni verme. Entonces, Dios me los bendiga, que descansen, buenas noches y estemos atentos de todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias, mis hermanos.